Bueno, Inge, buen día. Buenos días, sí. Todavía no sé si alcanzamos a decir feliz año, yo creo que sí. Sí, Hoy creo que es como el último día que todavía uno puede decir feliz año como sin sentirse culpable de utilizar la expresión. sí, sí, es válido. Yo pensaría que todo el primer mes del año y este es el último día, entonces creo que es válido decirle a todos los colegas y amigos un feliz año 2025. Bueno, tenemos muchas cosas para chacharear hoy, pero vamos a empezar por el principio. Como publicamos hace poco, pues estamos cumpliendo 25 años, vamos a celebrar todo el año. Ha sido, digamos, un poquito difícil tratar de poner una fecha para un evento presencial que queremos hacer, pero nosotros somos bendecidos y afortunados, como dicen, digamos, coloquialmente en las redes, porque tenemos clientes en muchas partes de la ciudad, pero también del país, entonces no hemos podido como organizar una agenda que les sirva a todas las personas que queremos invitar. Sin embargo, no crean que es que no vamos a celebrar, pero la idea es, como lo dijimos en ese video y como lo pusimos en ese reel que pusimos, pues la idea es celebrar con ustedes, pues porque finalmente son ustedes los que nos han permitido seguir. Entonces andamos con un poquito de demora con eso, pero por eso vamos a celebrar todo el año. Sí, sí, ni más faltaba todo el año porque evidentemente, como han dicho en algunos mensajes, 25 años empresariales no se cumplen todos los días, no es un periodo de tiempo corto y en las condiciones del país a través de los años, pues no ha sido fácil mantenernos a la vanguardia de la actividad. ¿Cuántos periodos constitucionales te has aguantado como Yo creo que así mal contado llevamos 7. Periodos constitucionales importantes porque además nos toca pensar en los que son de alcaldes, que además están a tiempos del presidencial, normativo, bueno. Lo segundo, obviamente, recordar el cumpleaños del Inge, así sea otra vez tardecillo. Cumplía realmente el 28, entonces bueno, todavía feliz cumpleaños, que sean muchos más a la cabeza de WR, dándonos lidia, regañándonos porque a veces nos portamos mal, porque no trabajamos tanto. Lo otro es que nosotros habíamos pensado, como este es nuestro primer café con WR del año, habíamos pensado en iniciar con otro tema, pero sucedió lo que pocas veces sucede en el país, y es que tenemos una coyuntura evaluatoria bien interesante, que además casualmente nos coge con el mismo tema en dos puntos diferentes por dos formas distintas. Entonces, como eso no es lo que suele suceder, que cuando iniciamos los en vivos a veces hemos hecho el comentario de, bueno, ¿qué hay de chismecito evaluatorio? Pues esta vez nos tocó y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Entonces, entre comillas, se nos va a correr un poquito la agenda que inicialmente teníamos pensada para contarles cositas a ustedes, pero pues no podíamos dejar pasar esta coyuntura evaluatoria. Entonces hoy vamos a tratar de hablar un poquito sobre patrimonio, pero pues el tema es que el patrimonio valuatoriamente es, yo creo que es uno de los ítems, bueno, tal vez con intangibles, yo creo que son de las cosas más complejas valuatoriamente hablando. Sí, definitivamente el manejo de la generación o construcción de valor de este tipo de inmuebles tiene unas características especiales, unas connotaciones distintas a las que tiene un avalúo normal y por ello, en mi opinión, son tan interesantes. Adicionalmente, pues realmente en el país no es que tengamos una literatura muy abundante sobre el tema. De hecho, pues lo habíamos dicho el año pasado, pretendemos de pronto llevar este año al Congreso UPAP una propuesta metodológica para evaluar bienes de conservación. Estamos trabajando en eso, evidentemente. Bueno, aquí son varias cosas las que suceden. Primero, pues normativamente, digamos que a pesar de que hay una norma muy robusta sobre lo que debemos considerar como patrimoniales, sobre las formas en las que se deben tratar esos patrimoniales, si son arquitectónicos, si son de conservación, si tienen, digamos, diferentes niveles de conservación. Bueno, esa norma es una norma muy amplia, pero cuando uno se va a la parte evaluatoria, ¿qué nos dice la resolución sobre esos avalúos? No, la resolución realmente es muy ambigua porque finalmente en la resolución 70, que es la que del 2011, que es la que actualmente rige la formación y actualización catastral, no dan ningún proceso metodológico nuevo. En las resoluciones que manejan servidumbres dicen hay que hacer el avalúo, pero tampoco dicen cómo. Y pareciera que nos remitiéramos simplemente a lo que es tradicional, el método de mercado, el método de reposición a nuevo y el método de renta. Y en términos objetivos, claros y estrictamente evaluatorios, la única posibilidad real de hacer un avalúo de estos bienes es una combinación de una serie de procesos metodológicos. En alguna ocasión en la Universidad Javeriana vimos
que la forma real de hacer un bien, el avalúo de un bien de conservación, es a partir del costo de las restituciones. Y eso implica un equipo multidisciplinario porque, como hecho anecdótico, cuando nosotros como empresa tuvimos la posibilidad de hacer el avalúo de los bienes del Congreso, nos encontramos con el Capitolio, por ejemplo, y al momento de hacer el proceso evaluatorio con todo el equipo técnico requerido, encontramos que había zonas del Capitolio que tenían hasta 14 capas de pintura sobre la original. Eso implica necesariamente desde fotógrafos profesionales, historiadores, arquitectos, ingenieros, un equipo multidisciplinario muy amplio que para efectos reales es muy difícil conformar cuando se tiene el avalúo de un bien de esto. A mí me parece que es la única universidad, la Universidad Javeriana, y esto pues sin hacer como propaganda ni nada por el estilo, pero creo que ellos son los únicos que tienen una especialización en patrimonio, en restauración de patrimonios. La tienen por el lado de arquitectura, me parece mucho. Sí, yo de hecho cuando trabajé con la Universidad Javeriana la trabajé con la Facultad de Arquitectura, que evidentemente es la que maneja este tema, y reitero, no tenemos un procedimiento real establecido que la gente pudiese tomar como una guía para efectos de hacer los procesos evaluatorios, y por eso es que se dan unos resultados a veces como tan difíciles de digerir. Desde el punto de vista normativo también vale la pena nombrar que en resolución 620 se habla un poquitico sobre las posibilidades de estas construcciones de valor. Sin embargo, perdón, la norma ahí también, como tú bien lo anotas, sigue siendo ambigua, porque la forma en la que le solicitan a uno construir valor es a través de mercado, pero teóricamente un bien de conservación es un bien que está fuera de mercado, porque no es un bien típico, ¿cierto? Tiene unas condiciones muy particulares que lo saca del mercado y lo pone en una condición muy particular. Entonces, si uno lo va a hacer a través de mercado, pues el precio o el valor se va a castigar realmente, saldría castigado, y se propone que normativamente ese castigo de ese valor por la condición de patrimonial sea subsanado con la condición de polígonos generadores de derechos de construcción. Sí, pero además el proceso evaluatorio de mercado es muy difícil de aplicar, porque es que en términos como de charla cotidiana, donde consigue uno, por ejemplo, un inmueble similar al Castillo de San Felipe, a las murallas de Cartagena, a la Catedral Basílica de Bogotá, al mismo Capitolio. Es muy complejo, entonces yo por eso digo es muy ambiguo. Y a eso se le suma que pues aunque tenemos una norma general, la expedida por el Ministerio de Cultura, la posibilidad de los consejos municipales de añadirle a veces unos sapos inmensos a la normatividad hace muy difícil tener una norma unificada. A eso también hay que sumarle que definitivamente la norma tiene una vigencia de hace muchos años que no obedece a las realidades del mercado de hoy en día. Bueno, hay muchas cosas que anotar ahí. Lo primero también es interesante que en muchísimos planes de ordenamiento territorial, digamos que aquí lo interesante de la charla es que yo lo abordo desde el ordenamiento territorial y mi padre obviamente desde su campo que son los avalúos, pero es que desde el ordenamiento territorial tampoco están claras las normas bajo las cuales están adscritos o están suscritos esos polígonos generadores de derechos de construcción para poder hacer transferencia a polígonos receptores que teóricamente podrían ser polígonos donde tenemos bienes de conservación. De hecho, uno de los principales problemas es ese, que cuando uno va a solicitar eso en los planes de ordenamiento territorial, pues no están, ni siquiera en las ciudades grandes está tan claro. Tal vez Medellín ha caminado muy fuerte con el tema de transferencia de derechos de construcción, pero realmente en América Latina la vanguardia la tiene Ciudad de México, y en México en realidad la Escuela Evaluatoria de Patrimoniales es una escuela muy fuerte, pero tenemos el inconveniente con que pues normativamente no nos podemos suscribir a lo que podría ayudar a esos propietarios a que no sintieran la condición de patrimonial como un castigo, porque es como la mayoría de las personas lo asumen, ¿cierto? Como un castigo, y entonces es mejor permitir que el bien amenace ruina para poder demolerlo y levantar cualquier cosa que la norma permita, y eso pues hablando, digamos, a nivel sociocultural, pues tiene unas implicaciones muy interesantes y muy importantes, fuertes, muy graves dentro de las condiciones identitarias. Sí, hay unos tratadistas cubanos que sobre esos procesos es que estoy trabajando, porque como Cuba no tiene una economía de libre mercado, entonces estos tratadistas se han dedicado a revisar otra serie de factores que no necesariamente es el comercial para el caso nuestro, pero sí dan unas pautas muy interesantes sobre los contextos históricos de cada uno de esos bienes, de por qué su connotación histórica, y me parece que han venido marcando la pauta en ese tema en Latinoamérica. Interesante es que
Nosotros hemos comentado reiterativamente esta situación en muchos en vivos, y es que la norma colombiana es una norma muy paquidérmica, ¿cierto? Porque cuando uno revisa, los procesos valuatorios están. Y no son uno, ni dos, ni tres. Hay un montón de procesos valuatorios que se podrían aplicar para salirnos de esa línea de mercado que, entre otras cosas, pues tampoco realmente debería ser como la línea que más utilizáramos para construir valor, porque sabemos que el mercado inmobiliario es susceptible de muchas cosas y eso puede castigar o puede levantar valores de bienes inmuebles que a veces ni siquiera tienen como razón de ser. No, de hecho, incluso las nuevas tendencias valuatorias, uno mira a tratadistas europeos y la tendencia es que el método de mercado tiene que desaparecer, porque es que realmente no es una situación que evidentemente refleje el comportamiento de los precios de un bien determinado más allá de las preferencias individuales de sus propietarios. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, que a veces uno cuando cita algunos predios ofertados no tiene la posibilidad de verlos al interior, entonces no conoce su estado de conservación, cómo es su distribución, su funcionabilidad. Entonces todo eso hace que realmente el mercado esté perdiendo una coherencia lógica en términos valuatorios. Por eso siempre la recomendación es en la medida de lo posible no utilizar el método de mercado. Sí, realmente tiene muchos inconvenientes, realmente tiene muchos. Pues no, digamos que en otro en vivo vamos a poder desarrollar un poquito más esa confirmación respecto de las condiciones del mercado, pero es que cuando uno tiene bienes patrimoniales donde las características realmente importan, por ejemplo, el estado de conservación, por ejemplo, la condición de elementos muy particulares, elementos que son ornamentales, pues eso el mercado no lo paga, ¿cierto? Y lo hemos hablado en un montón de veces que sucede con las construcciones verdes. El mercado no paga el esfuerzo que hace un constructor para que una construcción sea llamada verde. Entonces, estos avalúos tienen un montón de inconvenientes, pero además tienen una carga normativa en la que al propietario le toca someterse a unas condiciones muy particulares para poder hacer cualquier intervención en el bien patrimonial. Y en estos bienes de connotación histórica, pues más complejo aún porque de pronto en su momento existían unos materiales que hoy en día no se manejan. Por ejemplo, el calicanto, que era una mezcla de arena, agua y sangre de los esclavos como elemento para hacer la juntura o la unión entre los diferentes elementos constructivos. Eso es muy complejo. Uno O mira, maderas que ahora no se o pueden maderas que parar. ya no se dan, claro. Por ejemplo, Cartagena, en Cartagena el castillo de San Felipe, que si uno revisa su historia y mira, ahí dice la historia que hay piedras que trajeron desde África, justamente de una ciudad que llamaba Cartagena, y se trajeron hoy en día. Entonces hoy uno diría, ¿cómo puede cuantificar ese proceso? Máxime que hoy en día no tenemos, o se ha adelantado mucho, incluso hasta en los mismos medios de transporte. Entonces eso tiene unas situaciones muy distintas. Pareciera, y si uno lo mira fríamente a la luz de los números, que lo mejor que podría darse en un momento determinado es tratar de medir la renta probable que un bien de esos podría llegar a considerar. Y para eso pues habría que profundizar mucho más en los métodos hedónicos para poder tener una realidad. Ahora, la situación clara es que como el avalúo de esos bienes no es una situación normal o semanal en todas las empresas, yo creería que esa es una de las causas por las que de pronto no se ha ahondado mucho en las teorías. Y que cuando resultan son avalúos muy costosos precisamente por eso, porque no se pueden abordar desde un solo enfoque evaluatorio, sino que realmente hay que hacer un tratamiento interdisciplinario, pero también hay que hacer un tratamiento en donde se combinen 2, 3, 4 procesos evaluatorios, porque en realidad la cosa no es tan sencilla como parece. Sí, tan simple es que creo que el convento de Santa Clara en Cartagena, que tuvimos la oportunidad de trabajar en el proceso evaluatorio, esos honorarios los pagó el gobierno español, porque era un costo altísimo, porque recuerdo que éramos un equipo multidisciplinario de alrededor de 40 profesionales, desde fotógrafos hasta arqueólogos. Eso era un equipo, pero supremamente amplio, de gente muy preparada en cada uno en su disciplina, y los costos de los honorarios pues eran por las nubes, evidentemente. Eso es un problema importante. ¿Por qué estamos haciendo este intro del tema patrimonial? Hace alrededor de 2 semanas más o menos, 2, 3 semanas, surgieron 2 casos muy particulares que, insisto, como pocas veces suceden en el entorno evaluatorio. Entonces vamos a empezar por el más pequeño, entre comillas, más tranqui, y vamos a finalizar con el más fuerte. Una crítica publicada en un portal de la web hablaba sobre los problemas que estaban causándose en Villa de Leyva. La razón,
la filmación de 100 años de soledad, ¿cierto? Esta serie que está súper nombrada en Netflix y todo el mundo está viendo. Entonces, un ciudadano de Villa de Leyva, que es una municipalidad declarada toda como patrimonio, que tiene una norma supremamente estricta de cómo deben ser las fachadas, las colorimetrías, los materiales, las formas, tiene una norma muy establecida, se quejaba de que las personas habían hecho utilización de una serie de espacios de Villa de Leyva, pero que habían envejecido con una sustancia como una especie de betún, más o menos. La persona que hace la crítica no tiene como claridad de la sustancia, y habían ensuciado las fachadas que tienen que ser blancas íntimas en Villa de Leyva, ¿cierto? Entonces la crítica del señor era, momento, ¿quién dio el permiso? Porque teóricamente para poder hacer una afectación de ese nivel, así sea una afectación que no es permanente, ¿cierto? Sino que es temporal, pues tiene que mediar el Estado colombiano. Sí, a ver, yo simplemente doy mi opinión profesional. Ante todo, yo aquí veo es una situación evidentemente comercial, porque es que incluso en vida Gabo nunca quiso permitir que se filmaran 100 años de soledad, es evidente, por las connotaciones y todo, digamos, el ambiente tan especial de Macondo. Entonces Gabo en vida nunca quiso hacer eso, los herederos se están disponiendo y van a Villa de Leyva, que fue incluso declarada como monumento nacional desde la época de Rojas Pinilla, y estamos hablando por allá de 1952, 54, y luego hay una ley, la 153 del año 69, que determina las condiciones especiales de Villa de Leyva. Entonces aquí lo que uno tendría que pensar, de acuerdo a la normatividad, es que para poder hacer la intervención parcial de estos espacios debe mediar una autorización del Ministerio de Cultura. Y si es el Ministerio de Cultura, no tendría por qué tener un afán mercantilista más allá de lo que pudiesen pensar los herederos. Entonces el Ministerio ha tenido que decir, no, es que eso es intocable de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Cómo se hizo el contrato? No tengo la más mínima idea. Lo que sí tengo claridad es en la normatividad vigente, la 2197 del año 2022, la 397 del año 97, que incluso no contempla ni siquiera intervenciones temporales, y hay multas. Menos en las fachadas. Claro, desde 48 hasta 120 salarios mínimos legales vigentes, y puede dar hasta 6 años de cárcel. Entonces uno viendo eso no entiende por qué el Ministerio de Cultura permite el movimiento o la intervención así sea parcial. Ahora, hecha esa claridad, lo que uno determina es, bueno, el inmueble como tal ha cambiado sus características físicas que lo llevaron a ser declarado como bien de interés cultural, y la respuesta es no. Simplemente hay una, podemos decirle, mancillación, si cupiese el término, a la fachada, pero es evidente que esa fachada debe ser objeto de algún proceso de limpieza sin que altere la condición original del inmueble. Aquí lo que hay, reitero, en mi opinión, es una situación eminentemente mercantilista. La polémica se suscita, pues, digamos, es también la postura de la persona que escribe la nota editorial, es como una carta editorial, y se queja que al lado de uno de los predios intervenidos en fachada hay una casa que está que se cae, y el Ministerio de Cultura no ha autorizado la intervención porque tiene que venir el restaurador, el mega arquitecto y todo ese equipo interdisciplinario que en condiciones normales un propietario no tiene capacidad de pagar. Esa es la única verdad, claro. ¿Cierto? Y entonces en la medida en la que el ministerio se demora y se demora en asignar el equipo, porque claro, hay falta de personal y bueno, podríamos argumentar un montón de cosas, pues ese bien cada vez está más destruido, cada vez está más afectado. Entonces fue muy rápido poder afectar unas fachadas, pero muy lento el permiso que se le entrega a un propietario para poder tratar de salvaguardar lo que queda de un bien de semejante antigüedad. Uno podría pensar de acuerdo, porque yo les confieso, no he visto la serie de Netflix, porque me parece que reproducir el escenario de 100 años de soledad es imposible, y ahí eso lo defendió Gabo muchísimas veces. Entonces pretenderían hacer otros capítulos, porque entiendo que la serie inicialmente no son sino de 8 capítulos. Entonces quizá estoy pensando, de pronto no han autorizado ninguna intervención, porque se supone que viene la segunda parte de 100 años de soledad, y todo vuelve a marcarse dentro del mismo concepto mercantilista. Si estos 8 capítulos van bien, vendrán otros 8, pero si no va bien, no tienen la recepción que se espera, la comercialización que pretendía la empresa que hace el proyecto, pues seguramente lo abandonarán.
Pero más allá de eso, sigo insistiendo, tenemos un ordenamiento jurídico que tiene que respetarse, porque es que uno no entiende si tenemos la norma, y en términos evaluatorios yo siempre he sostenido que la norma es una camisa de fuerza. ¿Por qué tenemos la posibilidad de estirar esto como si fuera un camisa de fuerza? Sí, no, no. Entonces uno dice, no, 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 venga, la norma es hacerla cumplir. Ahora, puede que de pronto haya mediado para los propietarios de algunos bienes, porque no todo fue en espacio público, algún interés económico, pero igual tampoco podría permitirse, porque dadas las connotaciones en la misma norma general dice que para efectos de pago de tarifa básica de servicios públicos domiciliarios tienen tratamiento de estrato 1, adicionalmente están exentas para el pago del impuesto predial. Y si de pronto se requiere una intervención arquitectónica a profundidad, el Ministerio de Cultura corre hasta con el 80% del valor total de las reparaciones. Entonces uno dice, ya el propietario ha tenido unas ventajas por la conservación de ese bien, no podrían agregarse más. Una pregunta que he visto reiterativamente en redes sociales respecto de esa situación es que muchos niveles de conservación están basados por fachada, ¿sí? Porque se mantenga la fachada y digamos que es como el elemento principal porque es lo que la gente ve, digamos lo que afecta las condiciones del urbanismo, el conjunto arquitectónico y bueno, otra serie de parámetros, ¿cierto? Pero si la fachada se afecta de esa manera, porque finalmente uno asume, ¿cierto? Y obviamente todo esto está basado en las suposiciones y en las especulaciones si se quiere, pero si no se pudiera reversar la afectación de esas fachadas, ¿qué? Pues a ver, yo porque sí. imagínate, te complemento la pregunta, porque si nos tocara hacer un avalúo en un bien de esos de Villa de Leyva, entonces, ¿qué hacemos? Porque ya el bien ha perdido su integralidad, ¿correcto? Sería el primer parámetro afectado. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Porque se asume que sí, que la intervención debería ser reversible, pero si como tú lo dices, se va a una segunda temporada o a una tercera, pues Villa de Leyva no es el municipio más tranquilo climáticamente hablando, o sea, el calor de Villa de Leyva en el día es fuerte. ¿Qué tal que ese material no se comporte adecuadamente con esa capa de ese betún, por ponerle un nombre? ¿Qué pasaría ahí? Y yo tengo un supuesto casi que me atrevería a decir que es real. La productora de Netflix que hizo la serie, lo que pretendía era dar la apariencia de viejas a las fachadas, y eso fue lo que se enfocaron. Con toda certeza no pensaron en la conservación de las fachadas como tal, y utilizaron unos elementos que no sé yo si tendrían o no la posibilidad de revertirse sin que tenga daños en la parte original. Entonces, de entrada uno podría pensar, hay que hacerlo a partir del costo de las restauraciones, porque ya está claro que la reposición no funciona, porque los materiales que tiene la gran mayoría de bienes de conservación no son los mismos de ahora. Entonces habría que pensar en el costo de las restauraciones, y uno podría irse un poco más allá al determinar la participación porcentual de cada uno de los diferentes ítems en el valor total. Si la memoria no me falla, creo que la cimentación y la estructura tienen un peso del 32% y creo que la fachada es del 12%. Entonces yo de entrada diría, hago el avalúo a partir del costo de las restauraciones, y a ese valor necesariamente la afectaría de entrada con un 12%, que es lo que corresponde a las fachadas. Ahora, a partir de ahí se pueden dar muchas derivaciones. Sí, claro, estoy diciendo, es una idea general que se viene, porque también les reitero, estamos trabajando en la generación de un proceso metodológico. Sí, digamos, el nivel de conservación de fachada es el nivel más básico, si es como lo último que queda. Porque si ya solamente tienes nivel de conservación 1, que sería la fachada, es porque internamente el inmueble ya ha sufrido muchas modificaciones, digamos como sucede con algunos inmuebles en la Candelaria acá en la ciudad de Bogotá, que son casas muy antiguas, pero que han sido modificadas por condiciones funcionales, para que sean hoteles, para que sean hostales, bueno. Si el último nivel de conservación, el más básico, ¿sí? Porque es C1, C2, C3, ¿correcto? Sí. Si el nivel 1 de conservación se pierde, que sería el último nivel, que es el de la fachada, porque la fachada quede tan afectada que ya no merezca ser conservada y se pierde la condición de bien patrimonial, ¿quién responde? Porque sí, teóricamente uno asume, claro, que se mantiene ese régimen piramidal donde ciertas instituciones prevalecen sobre otras, ¿correcto? Desde la teoría, el Ministerio de Cultura tuvo que haber dado permiso
Pero desde la teoría también tuvo que haber estado involucrado el Consejo y Planeación de Villa de Leyva, ¿correcto? Entonces, si por una de esas condiciones particulares se pierde ese carácter de patrimonial y se puede ver afectada la condición de patrimonial de toda la ciudad, como sucedió en Cartagena con el tema de la construcción de Acuarela, con la afectación de las murallas, ¿qué pasa? ¿Quién responde ahí? Bueno, a ver, yo de entrada creería que la fachada es no de pronto el más básico, sino el más esencial, el más importante, porque en todos los niveles de conservación siempre hay que mantener la fachada, ¿no es cierto? Ahora, si ese es el elemento más importante y se destruye, pues yo diría que evidentemente el bien tiene que perder su connotación, tiene que perder su connotación, pero eso no lo puede determinar el evaluador, eso tiene que estar sustentado en una norma. Para efectos de los municipios, pues tendrá que ser el Consejo Municipal, teniendo, como siempre lo han nombrado, la parte piramidal, pues de que por encima está la norma, la ley. Entonces, si se pierde la fachada, pues yo diría que ya la connotación del bien se pierde, porque hagamos un ejercicio como de ir un poquito más allá. Si yo tengo el inmueble y en términos generales la fachada es lo que impide o lo que permite la privatización del manejo de espacios en un inmueble cualquiera. Si yo quito esa fachada, pues los espacios quedan expuestos a todas las incidencias del medio ambiente. No habría posibilidad de que ese bien se conservara. Por eso sigo insistiendo, lo más importante en mi opinión, fachada y cubierta. Lo demás, los espacios interiores, se pueden manejar y de hecho eso es claro en la Candelaria, esos hostales y todas esas situaciones que funcionan han conservado su fachada y la cubierta, los espacios interiores, de pronto algunas pilas, de pronto algunos baños. Espacios interiores. Sí, pero en términos generales la fachada y la cubierta son esenciales para mantener la connotación de bien de interés cultural. Si se pierde la fachada, yo diría realmente que la connotación cultural del bien se perdió. Entonces, vamos también un poquito más allá. Un saludo a las personas que se conectaron, muchas gracias por conectarse. Nosotros entendemos el esfuerzo que hacen para estar con nosotros a las 10 de la mañana, porque a esta hora es una hora laboral, entonces muchas gracias. Entonces, yendo más allá, si se pierde la condición y el carácter de patrimonial de ese bien particular del que estamos haciendo el ejercicio, ¿correcto? Y ya no es un patrimonial en un pueblo declarado patrimonial, en un municipio declarado patrimonial, ¿en qué mercado cabe ese bien si normativamente, por ejemplo, no se le puede permitir construir una cosa de 3 o 4 pisos porque las alturas máximas son 2 pisos? O sea, ese bien queda como, entre comillas, en un limbo evaluatorio. Claro, y es lo que pienso que de pronto las autoridades no tuvieron en cuenta al momento de conceder esos permisos. Y sí, la situación real de la gran parte del municipio pierde su connotación de bien de interés cultural, porque vuelvo a insistir, supongamos que no hay sino esta temporada de Netflix, ya filmaron lo que iban a filmar y ahora van a tratar de dejar el bien en las condiciones originales. Pero no creo que estas empresas vayan a hacer la conformación del equipo multidisciplinario del que hablábamos inicialmente y no sé si lo que utilizaron para envejecer las fachadas no haya tenido ya daños sobre lo existente, sobre pinturas que de pronto puede que no en un porcentaje del 100%, pero en un altísimo porcentaje con toda certeza tiene más de 100 años. Entonces seguramente que ya eso tuvo una gran incidencia. Ahora, yendo en términos reales, todo eso se hace con base en elementos químicos y los elementos químicos todos tienen efectos secundarios, máximes que estamos hablando de inmuebles que tienen en su gran mayoría más de 100 años, que no tienen las características de construcción que deberían tener para los momentos que sin embargo, a pesar del paso del tiempo, se han conservado relativamente bien. Entonces yo creería que ya el daño casi que es irreparable. Sería interesante verificar, volver a tener una charla respecto de este tema en unos 6 meses a ver qué ha sucedido. Total. El tema queda ahí, pueden leer, el artículo está publicado en un portal en internet, lo pueden ubicar, digamos, fácilmente. Nosotros pues no por temas como de no hacer propaganda, porque no es nuestra intención realmente es netamente constructiva y educativa, entonces pues lo pueden verificar. Entonces, vamos a pasar al caso 2, que tal vez es el caso más polémico y es el caso, no porque, no me malentiendan, no porque lo de Villa de Leyva no sea grave, claro que es muy grave. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar un poquito de implicaciones en temas de financiamiento y financiación de las municipalidades. Entonces, vamos a hablar de un inmueble, vamos a tratar de no decir el nombre del inmueble para que no tengamos después problemas o algo así, para que no nos vayan a bajar el en vivo esencialmente.
y es un inmueble en Cali, que fue el sujeto de toda la polémica habida y por haber durante más o menos una semana y media en redes sociales, porque ese inmueble tiene una parte del inmueble a la que se le ha declarado patrimonial. ¿Correcto? Bien, aquí hay que hacer mención al acuerdo 069 del año 2000, al 232 del 2007 y al 373 del 2014, que definen las políticas de los bienes de interés cultural en Cali, ¿cierto? Porque el inmueble está ubicado en Cali. ¿Cali tiene un catastro? Cali tiene pues hace años un catastro independiente, eso también pero eso también es importante, pero realmente todo esto obedece al manejo político que se ha dado en el Consejo. Cuando uno lee la motivación de la resolución por la cual le devuelven el pago del impuesto predial al bien en cuestión, queda uno como en shock, porque es que el bien de interés cultural es la construcción del inmueble y no toda la construcción, una construcción específica determinada. Como el inmueble no es un bien de propiedad sometido a la propiedad horizontal, pues debe tener en catastros los dos elementos valuables, el terreno y la construcción. Entonces uno de entrada dice, el predial correspondiente al lote no tendría por qué haberse devuelto. ¿Por qué? Pero ahí mira uno... Expliquemos eso, ¿por qué? Claro, en la resolución que motiva la devolución de ese dinero, dice, es que esos territorios fueron declarados de interés cultural y el territorio hace relación a la tierra, no a la construcción. De entrada ya hay un error garrafal entre quienes redactaron el acuerdo. Espérame, te hago una aclaración también importante. Y es que desde la teoría, la resolución tendría que hablar del terreno, porque el territorio tiene unas connotaciones, primero, areales muchísimo más grandes, pero además el territorio habla de la relación que tienen las personas de ciertas comunidades, de ciertos espacios, con ese espacio geográfico que utilizan. ¿Por qué? Porque tienen un carácter de ancestralidad, porque tienen unas raíces, porque tienen unas formas de vida particulares, pero eso no es, digamos, el territorio no puede ser aplicado a un bien, a un solo inmueble, en una municipalidad. El concepto no aplica. No, claro, y yo me di a la tarea de buscar, porque dije, puedo estar equivocado, si hay alguna declaratoria de una tierra como bien de interés cultural. La tierra no, es imposible, porque es que la tierra como tal no puede estar sujeta a un... ¿Cómo hace uno, por decir algo, una extensión de tierra en cualquier lugar del país para decir que es un bien de interés cultural? No, habrá un espacio específico, porque de pronto tiene unas tumbas... indígenas, porque tiene unas cuevas de pintura rupestre y en fin, pero eso no se da en el bien que nos ocupa. Entonces yo digo, de entrada ya uno ve que hay una mala redacción. La mala redacción en este tipo específico, con sentido común uno dice, es consecuencia del desconocimiento de lo que pretenden hacer. Entonces lo primero que han tenido que hacer es leer. El inmueble tiene, y planteémoslo en términos numéricos como para ser más académico, supongamos que el terreno tiene 5.000 metros, el valor, el impuesto predial de esos 5.000 metros se tiene que pagar, no tendría por qué haberse devuelto. Es más, yo sin ser abogado me atrevería a decir que hay una violación normativa, porque se puede configurar, claro, se puede configurar detrimento patrimonial para el municipio. Lo segundo es que la construcción del bien, no toda la construcción tiene la connotación de bien de interés cultural, y la norma es clara en términos de que lo que se declara bien de interés cultural es esta área por estas y estas y estas connotaciones. Ese bien tiene construcciones que se hicieron en el último quinquenio, pues que de pronto son edificaciones modernas y en fin, que tratan de tener alguna coherencia con lo que originalmente fue declarado un bien de interés cultural, pero objetivamente hablando no la tienen. Entonces ya de entrada uno dice, ¿cuál fue el manejo que se le dieron a esto? Porque de entrada hay una violación enorme a las normas. Ahora, el bien, más allá de quienes sean los propietarios, está exento, pues es que no es un problema del propietario, sino de la norma. La norma es clara. Los bienes de interés cultural están exentos del pago de impuesto predial. Pero reitero, las áreas. Eso lo miré con mucho detenimiento en el acuerdo que obligaba a la devolución de los dineros que pagaron estos propietarios del inmueble, y
definitivamente entre más lo leía, menos credibilidad me generaba el documento, porque es antitécnico, está mal redactado, atropella el español, en fin. Una cosa que uno dice, ¿quiénes redactaron esto? Pues porque no da pie a pensar que un profesional conocedor de la materia hubiese llegado a eso. Ahora, el disfraz es legal, porque es que la norma, reitero, sí dice que no paguen el impuesto predial, pero no toda la construcción, unas áreas específicas, y en el mismo acuerdo está definida cuáles son las áreas. Entonces yo miraba la motivación de la resolución y comparaba las áreas del bien y decía, aquí por lo menos, dice uno sin pensar mal, por lo menos hubo errores, para no pensar mal. Sí. Desde el punto de vista académico, digamos como para dejar completamente claro el concepto de por qué el terreno no puede ser declarado como un patrimonio, el terreno se declara, digamos, en condiciones de la generalidad del inmueble porque es lo que contiene el patrimonio como tal. Como tú lo dices, ok, si tengo una tumba, si tengo unas excavaciones, si tengo unas cuevas, pues yo necesito conservar el terreno en el que eso está puesto porque el inmueble tiene digamos, las condiciones de ser inamovible, ¿correcto? Él está amarrado a ese terreno. Y de pronto deja un área circundante. Claro, pero digamos, pero funcionaría como en la dinámica que funciona. Muy definido. Parques nacionales, que tiene la delimitación de parques nacionales y la zona de amortiguación, ¿correcto? Porque claro, yo necesito dar un espacio para que la transición entre ciertos usos y el uso que queda completamente restringido se mantenga. Pero lo más importante es que piensen que cuando uno lo piensa, insisto, o lo analiza a través de la norma y el ordenamiento territorial, cuando un bien patrimonial pierde su condición de patrimonial, ¿sí? Que era lo que hablamos ahorita, de decir que se permite que el inmueble se deteriore hasta que amenace ruina, yo lo pueda quitar, cambia la condición del inmueble, normativamente deja de ser un patrimonial porque ya no está el inmueble, solo está el terreno, y ese terreno se puede desarrollar con la norma que le aplique. Esa es la explicación más, digamos, más contundente para que entiendan por qué toda la totalidad de ese inmueble no puede ser, digamos, entendido como patrimonial y devolver la totalidad de ese predial porque eso no aplica sobre el terreno. Ahora vámonos a la segunda pregunta. Mucha gente, digamos, lo chévere de interactuar en redes sociales es que uno se da cuenta que más allá de que haya personas que, digamos, sin conocimiento opinan y juzgan y tal, es la discusión que se abre. Entonces la discusión era, ¿cómo se devuelve ese impuesto predial? A ver, la situación, y sigamos hablando en términos numéricos, supongamos que sobre esos 5.000 metros cuadrados del terreno hay 2.000 de construcción, pero de esos 2.000 solamente hay 1.000 a los cuales aplica la resolución mediante la cual se declara ambiente de interés cultural. Solamente esos 1.000 tendrían que haberse considerado para la devolución del predial, no todo el inmueble. Entonces yo sigo insistiendo, ¿por qué todo el inmueble? No hay ninguna razón técnica, legal ni lógica para eso. Y Catastro, Cali es un catastro independiente, desde hace años, no es ahora por la creación de gestores catastrales con la ley de catastro multipropósito, sí, sino que viene de hace años la descentralización catastral. Entonces Cali tiene, siguiendo los lineamientos del Instituto Geográfico para la realización de avalúos catastrales, ha tenido que haber hecho el avalúo del terreno, el avalúo de la construcción, bien de interés cultural que por su connotación tiene características especiales y el área distinta a esa declaratoria. Entonces, sobre el valor total del impuesto predial de los 5.000 metros de terreno, sobre los 1.000 metros que no tienen la connotación de bien de interés cultural, esa plata no tendría por qué haberse devuelto, solamente devolverse la que correspondería al valor catastral que fijó Catastro Cali para el área declarada como bien de interés cultural. Entonces, usted mira desapasionadamente y usted dice, por decirlo menos, esto no corresponde a la parte normativa. De hecho, decías ahora que eso ya tiene demandas y todo, porque es que evidentemente pareciera que no se obró bien. Como normalmente sucede, hay una, entre comillas, confusión y es parte, digamos, de la labor que nosotros estamos tratando de hacer, lo que hace que iniciamos las publicaciones en Instagram y los en vivos y los cafés con WR, es tratar de educar un poco a las personas y contarles mucho más de lo que hacemos los evaluadores. Y suele haber una confusión entre avalúo comercial y avalúo catastral. Claro, a ver, digamos que para empezar hablemos de las coincidencias. Pues todo avalúo es la determinación del valor de un activo, independientemente de lo que sea.
¿Qué pasa con el avalúo catastral? El avalúo catastral, y lo digo con mucha tristeza porque yo soy ingeniero catastral y geodesta, tiene, o mejor, el catastro en Colombia solamente ha tenido una finalidad y es fiscalista. ¿Qué es lo que pretende el Estado? El Estado pretende, y hablemos del catastro, el catastro es el censo de los bienes inmuebles más allá de quién sea el propietario. ¿Qué pretende el Estado? De hecho, ampliar su base catastral para poder cobrar el impuesto predial, porque el avalúo catastral realmente solo sirve en Colombia para determinar la tarifa única del impuesto predial, no sirve para más. De hecho, ustedes miran un certificado catastral en cualquier ciudad del país y hay una notica que dice nota. La inscripción en catastro no sanea vicios de la propiedad. Entonces a catastro no le interesa si eso tiene problemas jurídicos o no, sino que va a ampliar su base catastral. De hecho, en Medellín fue la primera ciudad que lo hizo hace aproximadamente 10 años, 12 años tal vez, que colocó unas exigencias específicas para poder que la gente fuera a inscribir una mejora, porque se daba la situación de yo tengo un lote, cualquiera lo invadía, iba a catastro y vengo a denunciar la mejora, catastro le aceptaba eso, así no fuera el propietario ni nada, con autorizaciones ni nada, solamente con el hecho de denunciar, porque eso implicaba ampliar su base catastral para recibir más predial. Eso se está volviendo un problema muy grave en términos sociales, porque la gente vendía eso y decía, es que el predio está bien, está saneado, porque mire que está inscrito en catastro. Entonces Medellín colocó unas condiciones específicas. Para poder inscribir una mejora, tiene que ir con una autorización del propietario. Aquí en Bogotá se pretendió hacer lo mismo hace unos años, eso quedó en el limbo y está en veremos. Todavía no tenemos definido eso. Hay gente o en algunos funcionarios que con sentido común dicen, para escribir la mejora traiga la autorización del propietario, ¿no es cierto? Entonces reiteramos, el avalúo catastral en Colombia no es una herramienta de planeación como se hace en todo el mundo. Por ejemplo, Holanda, España, sobre todo Holanda, que ha marcado como el desarrollo catastral en el mundo, tienen un catastro y el valor catastral es el valor comercial del inmueble. Aquí por la misma resolución, la 70 del 2011, que es la que impera en este momento, las actualizaciones catastrales deben hacerse cada 5 años. Pero esa resolución también tiene un ítem que se llama denuncia de predios y obliga a que todos los propietarios, cuando hagan algún cambio en el inmueble, bien sea por cambio en la destinación económica del predio, por cambio de propietario, porque se añadió más área, tiene que ir a catastro y decir, mi predio tiene una mutación, que es un cambio. La gente no lo hace porque eso implicaría un mayor pago de impuesto predial, pero el Estado no tiene herramientas reales para hacer la verificación de que esas situaciones se den. Entonces el avalúo catastral simplemente tiene una finalidad eminentemente tributaria. Y el avalúo comercial es la realidad del valor del inmueble en un mercado abierto. Ahora, la tendencia debería ser que el avalúo catastral debería ser muy similar, pero hay normas que me dicen que el avalúo catastral en ningún caso puede ser inferior al 60% del valor comercial, lo cual en mi opinión es una situación pues que no resiste mucho análisis. Ahora, con lo que se pretende hacer en el catastro multipropósito es tratar de actualizar el catastro, pero es una situación que requiere mucho dinero, preparación de personal, lo digo con mucho respeto. En Colombia la única facultad que enseña catastro en Latinoamérica es la Universidad Distrital. El SENA por ahí sacó unos programas para capacitar a unas personas que ayudaran como gestores catastrales y ha sido un fracaso total y absoluto, porque es que la academia tiene que estar unida, porque el SENA nos llama a la Universidad Distrital y dice, ustedes que tienen 50 o 60 años acá de experiencia dándole al país ingenieros catastrales, ¿por qué no nos ayudan a conformar un plan de estudios que por lo menos llene algunos vacíos que hemos detectado en los procesos de formación catastral a lo largo y ancho del país? Entonces, eso tiene una falla, además de la parte económica. Hemos visto donde se han hecho ahora en Bucaramanga, están quemando recibos de impuesto predial, porque es que las cosas no se hacen técnicamente. En Manizales tuvimos hasta el año pasado, existen todavía problemas, porque las empresas que contratan no tienen el personal requerido. Y lo digo pues como de forma anecdótica, una de las empresas que estaba haciendo formación catastral en una ciudad X,
me llamó para que yo fuera el director del proceso de formación por la experiencia que tenemos a lo largo de estos 40 años de ejercicio profesional. Y por decir algo, mis honorarios, yo pedí 10 pesos y me ofrecieron unos 50. Entonces, desde ese punto de vista, la forma en que pretende que un profesional idóneo con experiencia lleve esto, pues simplemente no existe. Entonces, así es muy difícil generar un buen catastro. Bueno, entonces como ya tenemos claridad que son dos avalúos distintos, ¿sí? Que el catastral teóricamente lo hace el Estado por las condiciones de fines fiscales que tiene, a pesar de que estemos tratando de caminar hacia catastro multipropósito, eso será otra charla después. El avalúo comercial es diferente, es el avalúo que hacemos los evaluadores que estamos inscritos en registro abierto de evaluadores. Entonces la gente no entendía por qué el valor catastral era tan bajito, a pesar de que se devolvió mucho dinero, ¿cierto? Pero la gente decía, ese inmueble tiene que valer más plata, no puede valer ese dinero que dicen ellos valer, pero está en la raíz de la desactualización catastral, lo que tú hablas de las posibilidades de rezago entre un valor y otro, sí, porcentualmente hablando. Entonces, pues no vamos a llegar, digamos, entre comillas, a un acuerdo porque tenemos ese retraso catastral. De hecho, hija, mira que en este momento solamente el 9% de los predios del país tienen una formación básica de catastro. Y simplemente un dato, si uno toma lo que es un plano a escala de Bogotá y lo compara contra la base catastral, hay una desactualización total y absoluta. Hay sectores de la ciudad donde llevamos más de 20 años sin hacer actualizaciones, y en el país mucho más. La ruralidad. Claro, en la ruralidad a veces uno toma, por cuestiones de trabajo, le llega una escritura de un predio y uno encuentra que el predio, le dicen, el predio tiene 1800 cabulladas, y uno dice, ¿y qué es una cabullada? Y encontramos sectores del país donde la hectárea de tierra vale 5 pesos. Entonces imagínense el grado de desactualización tan horrible que se tiene. Por eso hay que hacer una inversión económica grande, con personal idóneo, pagarle bien a los profesionales para poder que la gente se desplace a los lugares. A eso súmenle los problemas de seguridad que tiene el país. Y yo recuerdo que en un trabajo que hicimos en Nariño, había un pueblo, se me va el nombre, Jurín era el pueblo, donde yo fui a buscar información catastral. Y el director, un colega, me dijo, William, no tenemos nada, si ustedes vayan a hacer eso, antes regálenos lo que ustedes hagan allá. No tenía catastro, y estamos hablando de una situación de hace 20 años. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchos procesos desactualizados totalmente. Es triste como que reconocer, pero en reconocer los errores y los problemas también, digamos, debería ser el primer paso para determinar las actuaciones, ¿cierto? Si en Bogotá, que es la capital del país, que maneja el presupuesto que maneja, que tiene las entradas que maneja, no hemos podido, nos demoramos cuánto en tener un plan de ordenamiento territorial, que yo creo que eso es el caso más vergonzoso de verdad de la historia normativa de la ciudad después de ley 397. Yo creo que eso es lo más vergonzoso, que lleváramos 20 años con un plan de ordenamiento desactualizado. No tenemos un catastro actualizado, pues que le pide a una municipalidad de categoría 3, 4, 5 que tienen, mejor dicho, es que ni la quinta parte de los ingresos que tiene una ciudad como Bogotá. Entonces, pues volvemos al mismo inconveniente de los problemas normativos, esos rezagos, la desactualización, que tanto afecta las construcciones de valor. Entonces, si vamos a hacer la devolución del predial de ese inmueble y hacemos una construcción de valor desde el punto de vista catastral, catastralmente se puede hacer un avalúo de un bien patrimonial, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que los bienes patrimoniales no pueden ser considerados como bienes de mercado, o no deberían, más bien. ¿Cómo funciona ese avalúo catastral? La idea es que, digamos, la misma resolución 70 determina inmuebles especiales y dice que son aquellos que tienen una destinación específica y su finalidad y equipamiento los hace totalmente distintos de los demás. Entonces ahí catastralmente cabe la posibilidad de que ese bien se considera como un bien especial por su equipamiento, porque es distinto de todos los demás, y eso implicaría un proceso valuatorio específico. De hecho, por ejemplo, tenemos catastro hospitalario, porque es que las clínicas y los hospitales se evalúan de una forma distinta, y valga la pena, como este tip que llaman los muchachos de hoy en día, el avalúo de un hospital o de una clínica es el único avalúo en el cual el mobiliario hace parte del avalúo del inmueble, y la razón es válida, real. Si uno le quita el equipamiento a una clínica, pues evidentemente deja de ser clínica. Y piensen,
¿para qué sirve una lámpara cielítica que tenemos en quirófano si ya deja de ser eso quirófano? Pues no tiene ningún sentido práctico. Entonces yo creo que ahí nos podemos amparar en la definición de avalúo de inmuebles especiales, que aquí la que acabo de decir, pero eso necesariamente requiere un equipo multidisciplinar. Y entonces serían dos valores de construcción, es decir, el valor para la parte de la construcción determinada como patrimonial y un valor de construcción distinto al resto del inmueble. Sí, el de patrimonio tiene un valor y el área adyacente que no tiene esa connotación es clara. Ahora, aquí lo que digo yo es se debería aprovechar no solamente en Cali, sino a nivel nacional en los momentos en que se dé esa coyuntura, es que el avalúo que se haga y tiene que ser el avalúo comercial del inmueble. No puede haber otra connotación por la misma definición de avalúos especiales. Entonces, ese inmueble tendría que tener como valor catastral, por lo menos para el área de connotación de interés cultural, el valor que se obtenga es un avalúo comercial. Vale. Y si yo ya voy a ejecutar el cobro, ¿cierto? Si yo ya voy a poner eso en un recibo de impuesto predial, como conoce cualquier persona que le haya tocado toparse con un recibo de impuesto predial, ¿eso debería estar discriminado de esa manera? Sí, claro, hija, porque es que las características de construcción del interés cultural y la otra son distintos. Entonces, bien de interés cultural vale 10 pesos, está exento por su connotación. Área adyacente no determinada como bien de interés cultural vale tanto y debe pagar tanto. Y obviamente el terreno sí, pues sí. No se puede excluir. Por todo lo que hemos dicho, lo que explicas, no hay ninguna razón para que eso suceda. Vale. Bueno, esperamos haber como abierto un poquito la discusión, que la gente tenga un poco más de argumentos y de elementos para entrar en esas discusiones interesantes de las redes sociales, pero pues sobre todo para que empecemos a realmente hacer una labor de educar y de contarle a las personas todo lo que puede hacer un constructor de valor. Miren, son dos avalúos de dos municipalidades distintas, dos condiciones normativas distintas, sin embargo patrimoniales los dos, en donde la opinión de un evaluador tal vez hubiera sido muy útil antes de tomar alguna decisión. Entonces, pues lo más interesante de esto es que, insisto, la gente empiece a entender todas las posibilidades que tiene un evaluador y para todo lo que le servimos a la sociedad, porque realmente el campo es súper amplio. Ahora, mira, otro tema de actualidad total, el Metro de Bogotá. Más allá de las discusiones políticas de su financiación, y en fin, hay una situación real que vivimos en Medellín y se ha vivido en todas las ciudades del mundo cuando se hace la construcción de un metro. El metro está pasando por sectores, la primera línea, hablamos básicamente que es la que está en ejecución, por sectores residenciales, pero la dinámica que va a traer el metro va a hacer que la connotación de esas zonas cambie. Eso no está previsto en el plan de ordenamiento territorial y es una dinámica absoluta y total. De hecho, uno va por sectores donde ya se está construyendo la primera línea del metro y encuentra que garajes, parqueaderos, ahora son restauranticos como de paso, por llamarlo de alguna manera, pero esa dinámica se va a dar a gran escala. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque si la norma me dice que tiene una destinación específica, pues yo no podría evaluar sino a la luz de esa destinación, pero la realidad de la zona es muy distinta. Esa dinámica no se ha contemplado. No sé qué irán a decir nuestros gobernantes, pero es una situación que va a generar inconvenientes. Esto ya como para ir cerrando, porque ya en un momentico se nos acaba el espacio del en vivo en Instagram, es que la gente suele ser muy acuciosa y ponerle mucho cuidado a las elecciones presidenciales y de alcaldes, y no significa que no deban hacerlo. Claro, hay que ponerle la luz a todo, ¿cierto? La ficha a todo para tener claridad, pero la elección de concejales, de senadores, que son los que hacen las leyes, es muy importante, porque si uno elige concejales que no tienen el conocimiento, eso se va reflejado en el ordenamiento territorial, en las leyes que lo van a regir, y la gente, no sé si al final del ejercicio no termina de entender que muchas veces las ciudades se vuelven invivibles porque carecen de ordenamiento territorial, y esa carencia de ordenamiento territorial está pasada porque la gente que está legislando no tiene el conocimiento que se debería tener. No sé si quieras decir algo más para cerrar. Antes de sí, pues invitarlos a que ocupen los servicios profesionales de WR Ingenieros Evaluadores, que este año vamos a mantener una dinámica de tarifas muy especial por los 25 años que está cumpliendo la empresa en el mercado. Ya de entrada pues hemos planificado, como estamos cumpliendo 25 años, un 25% de rebaja en los honorarios de
los trabajos que haga la empresa, no solamente a nivel de avalúos, sino a nivel de topografía, de geodesia, de ordenamiento territorial, en fin, todo lo que haga parte del portafolio de WR Ingenieros Evaluadores va a tener un descuento del 25%. Sí, que tengan presentes que vamos a seguir haciendo el cafecito con WR el último viernes de cada mes, que vamos a tratar de hacer publicaciones constantes, que si de pronto alguna condición coyuntural sucede que no nos permita dar un compás de espera, pues vamos a hacer un en vivo para eso, porque pues la intención es seguimos siempre caminando en ese espacio de divulgación técnica y científica del servicio de la sociedad, entonces para que estén pendientes de las publicaciones y para que sepan que cualquier consulta pues no la pueden elevar. Escríbanos cualquier sí, consulta si quieren, del tema que sea inherente, se lo respondemos. Si de pronto de este video también quedaron algunas preguntas, la idea es, insisto, manejar este espacio de divulgación técnica y científica porque pues consideramos que la gente tiene una aproximación que ciertas redes sociales son redes sociales muy básicas o en las que solo se comercializan ciertos productos, pero la realidad es que no. El consumo de redes sociales también es responsabilidad de cada quien y nosotros tratamos de hacer nuestra parte. Bueno, Inge, muchas gracias por todo, estuvo muy chévere la charla. Hasta dentro de un mes. Que estén muy bien, gracias a los que se conectaron. Hasta luego.